El Arca de la Alianza fue un símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas, un recordatorio visual de que el único y verdadero Dios había hecho un pacto con ellos. Dios se reveló a su pueblo a través del Arca de la Alianza. Cuando Babilonia saqueó Jerusalén en el siglo IV antes de la Era Común, el Arca desapareció. Durante los miles de años que siguieron, su destino ha cautivado a los lectores de la historia. Creyentes, científicos, historiadores y arqueólogos la han buscado a toda costa. Pero durante mucho tiempo, no hubo avances. Sin embargo, el descubrimiento científico más reciente puede impresionarte, porque casi parece dar una pista sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Según la Biblia, no todos tienen el derecho de tocar el Arca de la Alianza. ¿Por qué entonces pueden hacerlo los científicos? ¿Hay algún misterio en esto? Te invito a ver este video hasta el final para descubrirlo. ¿Fue realmente encontrada? Muchos científicos afirman haber hallado los últimos vestigios que podrían conducir a este objeto sagrado. Conoce el descubrimiento de Ron Wyatt. Él asegura haber encontrado el Arca de la Alianza y sus 10 mandamientos enterrados bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén. Desde que los israelitas escaparon de Egipto y se establecieron en la tierra prometida, se dice que el Arca de la Alianza se guardó en el templo sagrado, también conocido como el Templo de Salomón. 600 años antes de la muerte de Jesús, los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor, invadieron y destruyeron gran parte de Jerusalén, incluido el templo. Es en ese momento que el Arca de la Alianza se perdió para la historia. Cuando los babilonios comenzaron su ataque, construyeron un enorme muro rodeando la ciudad. De esta manera, nadie podía entrar ni salir. En respuesta, los israelitas construyeron varios túneles para poder moverse por la ciudad sin levantar sospechas. Muchos de estos túneles aún existen hoy en día, y se han encontrado artefactos antiguos en algunos de ellos. Wyatt argumenta que el Arca de la Alianza, el artefacto judío más sagrado, fue escondida en una cámara subterránea, que habría sido sellada y olvidada. Además de Ron, muchos otros expertos afirman haber encontrado el arca que estuvo desaparecida durante miles de años. Y por supuesto, cuando este cofre secreto fue encontrado, todos estaban ansiosos por el momento en que los científicos lo abrirían. ¿Será que lo que vieron es realmente lo que está descrito en la Biblia? ¿Y si los científicos abrieran el Arca de la Alianza? Lo primero que los científicos querrían hacer sería determinar si lo que encontraron es realmente el Arca de la Alianza o una de las arcas similares utilizadas por los grupos semíticos del noroeste. Esta sería una tarea esencial. A pesar de lo que dice la Biblia, en el momento en que los especialistas vieran el arca, quedarían asombrados. El arca parecería como si hubiera salido de una página de un libro y se presentara ante sus ojos. Estaba realmente recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera, y tenía un marco de oro alrededor. La tapa del arca se conoce como el propiciatorio. Sobre la tapa están colocadas 2 estatuas de querubines, con sus alas abiertas, enfrentadas una a la otra, y mirando hacia el propiciatorio. Esta parte es considerada la más sagrada del arca. El arca tiene 4 anillos de oro, 2 a cada lado. Unas varas de madera de acacia recubiertas de oro están insertadas en los anillos para poder transportarla. Estas varas debían permanecer siempre en su lugar, nunca debían ser retiradas. Una vez superada la sorpresa inicial, cuando los científicos abrieran el arca, veríamos qué hay dentro de ella. Pero antes, déjame proponerte un desafío con una pregunta muy simple, para ver cuánto recuerdas de la Biblia. La pregunta es, ¿cuáles son los 3 objetos guardados en el Arca de la Alianza? A. Rollos de pergamino y joyas. B. Las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un vaso de maná. C. Barras de oro, vestimentas ceremoniales y una corona. D. Animales para sacrificio, incienso y aceite. Tómate tu tiempo para pensar, pausa el video si lo necesitas y deja un comentario con la opción que creas correcta. Ok, estoy seguro de que la mayoría respondió la alternativa correcta. Entonces, veamos cómo los científicos se asombraron con lo que encontraron dentro. Los 10 mandamientos también estaban en el arca, lo que simbolizaba que la ley moral de Dios permanecería siempre vigente en su presencia. Esto también representaba que la ley sería cumplida en Cristo.
Él obedecería completamente los mandamientos de Dios para su pueblo. Como sabes, los 3 artefactos importantes dentro del arca eran los 10 mandamientos, la vara florida de Aarón y el maná. El arca, como contenedor, guardaba objetos que representaban momentos clave del pueblo de Israel en el desierto. Las segundas tablas de piedra representaban la ley, el estándar de justicia del Antiguo Testamento. Moisés rompió las tablas originales en Éxodo 32, después de que los israelitas adoraran un becerro de oro. El maná en el vaso de oro simbolizaba el alimento que sustentaba la vida, provisto por Dios para su pueblo en Cristo. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor los sustentó con este misterioso pan. Al no saber qué era, lo llamaron maná, que significa, ¿qué es esto? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dijo, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es Él mismo, quien baja del cielo y da vida al mundo. La carne y la sangre de Cristo son el alimento que sostiene la vida para el creyente. La vara de Aarón fue la misma que Dios transformó en serpiente frente al faraón. Sin embargo, el evento más significativo, según el autor de Hebreos, fue el florecimiento de la vara. En Números, el pueblo de Israel se quejó de la autoridad de Moisés y Aarón, y el Señor había acabado de castigar a un grupo de rebeldes. Para demostrar el sacerdocio escogido de Aarón y su linaje, el Señor ordenó que las tribus de Israel separaran 12 varas, con Aarón representando a la tribu de Leví, destinada al sacerdocio. Dejaron las varas durante la noche y esperaron. La vara de Aarón, de la casa de Leví, brotó, floreció y produjo almendras. Para los israelitas, esta vara representaba el linaje sacerdotal. Otra cosa importante que llamó la atención de los científicos fue el propiciatorio colocado sobre el arca. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba sangre de sacrificio sobre el propiciatorio. Esto representaba la sangre expiatoria de Jesús. El pecado de Israel formaba una barrera entre ellos y Dios. Nuestros pecados también nos separaban de Dios. Dios, debido a su santidad, debe ver al hombre a través de la lente de la ley. ¿Cómo puede un hombre justo estar en la presencia de un Dios justo? Este dilema se resuelve mediante la sangre de Jesús. Así como la sangre en el propiciatorio, la sangre de Cristo se interpone entre la ley de Dios y su presencia. Cuando el Señor ve la sangre, su ira queda satisfecha. A través de la sangre de Jesús, los pecados de su pueblo son perdonados. Ahora, el Señor ve a los creyentes no a través de la lente de la ley, sino a través del Evangelio. El Arca de la Alianza es más que historia bíblica. Es mítica. ¿Quién puede realmente tocar el arca? El Arca de la Alianza como manifestación física de la presencia de Dios. Los antiguos israelitas llevaban el arca a las batallas y hacían que ciudades enteras se postraran de rodillas. Como el Arca de la Alianza era extremadamente sagrada, solo unas pocas personas estaban autorizadas a tocarla o acercarse a ella. Era tan sagrada que tocarla significaba la muerte instantánea. Una vez que se guardaba en el lugar más santo del templo de Jerusalén, únicamente el sumo sacerdote podía estar en su presencia, y solo una vez al año. Para cubrir o descubrir el arca, era necesario ser uno de los hijos de Aarón. Para moverla de su lugar, tenías que haber nacido en la tribu de Leví. Los levitas fueron designados como los sacerdotes reales de la alianza, con la responsabilidad de cuidar de todas las cosas sagradas. Para manipular cualquiera de estas cosas, tenías que ser de la tribu de Leví, específicamente un descendiente de Coat. Solo los descendientes de Coat podían cargar los objetos sagrados o moverlos, pero solo después de que estuvieran debidamente cubiertos. Para transportar el arca, debía hacerse con varas muy especiales, no en un carro cualquiera. Si alguien más la tocaba o la transportaba de forma incorrecta, esto se consideraba un acto de irreverencia. La pena por irreverencia era la muerte. No sobrevivirías a menos que pudieras probar que eras uno de los hijos de Aarón, o un descendiente de Coat si tocabas el arca. Es cierto, yo no soy uno de los hijos de Aarón, ni un descendiente de Coat, de la tribu de Leví. Por eso, al igual que Uzá, moriría. No importa la razón por la que tocara el arca, no sobreviviría. Y probablemente tú tampoco. Claro, si eres descendiente de los levitas, sería una situación completamente diferente. O tal vez eres una persona especial,
escogida por Dios. Teóricamente es imposible que una persona normal toque el arca de la alianza, pero si es la voluntad de Dios, las cosas pueden ser completamente distintas. Podemos razonar de la siguiente manera. La conexión espiritual entre Dios y su pueblo se había perdido hacía mucho tiempo. Por supuesto, Él no quería que todos pudieran verla y tocarla, porque eso causaría caos, algo que no estaba en su propósito. Es muy probable que Dios eligiera personas especiales para representar a su pueblo en presencia del Arca de la Alianza, y luego compartir lo que habían visto con los demás. De este modo, las generaciones futuras podrían sentirse seguras y confiar en la verdad. Él regresará. Y cuando lo haga, aparecerá con el Arca de la Alianza. Según la Biblia, la única persona que Dios permitió tocar el arca fue un levita. Cuando los israelitas recibieron tierras entre las 12 tribus, los levitas no recibieron ninguna. En lugar de ello, vivieron dispersos por todo Israel y fueron considerados ejemplos de devoción. Como no poseían tierras, no podían cultivar y eran sostenidos por los demás israelitas, quienes les daban el 10% de su producción a través del sistema del diezmo. En la actualidad, aproximadamente el 4% de los judíos son descendientes de levitas. Un día al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente al templo, una vez construido, y rociaba sangre sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. El propiciatorio estaba encima de las tablas de los 10 mandamientos, que se encontraban dentro del arca. Cuando las personas pecaban, la ley era quebrantada, lo que requería el juicio de Dios. Pero al derramar sangre sobre el propiciatorio, este acto demostraba que la sangre activaba la misericordia de Dios y que esta misericordia triunfaba sobre el juicio, como se menciona en Santiago 2:13. Sin sangre, no habría misericordia. El arca era tan sagrada que nadie podía tocarla. Dios ordenó en Éxodo 25:14 que debía ser transportada con varas y solo por los levitas. Había anillos en los costados del arca, y los sacerdotes colocaban las varas en esos anillos para cargarla. Si alguien la tocaba, moriría. Los levitas debían llevar el arca utilizando 2 varas de madera insertadas en los anillos de los costados, porque tocar el arca resultaba en la muerte a manos de Dios. Según el segundo libro de Samuel, el levita Uzá tocó el arca con su mano para evitar que cayera, y Dios lo mató al instante. Otra teoría sobre la ubicación del arca. Además de la información de que los científicos podrían haber encontrado el Arca de la Alianza, aún persisten muchas teorías sobre su paradero. Una teoría persistente afirma que el Arca de la Alianza fue guardada de forma segura en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía. Según esta teoría, Menelik I llevó el arca a Etiopía durante su visita al rey Salomón en Jerusalén. La tradición sostiene que el arca permanece escondida en una capilla dentro de la iglesia, protegida por una línea sucesiva de sacerdotes. El respaldo a esta teoría proviene principalmente de la historia, las tradiciones y las prácticas religiosas de Etiopía. Cada iglesia etíope contiene una réplica del arca, conocida como Tabot, y la genealogía de los emperadores etíopes ha sido vinculada al rey Salomón y a la reina de Saba. Sin embargo, la falta de verificación externa dificulta confirmar la autenticidad de esta afirmación. El manuscrito de cobre, un documento único entre los rollos del Mar Muerto, enumera 64 ubicaciones donde se enterraron o escondieron objetos de oro y plata, probablemente del Templo de Jerusalén. Un aspecto intrigante del manuscrito de cobre es que sugiere que el Arca de la Alianza pudo haber sido escondida cerca del Mar Muerto, posiblemente en los alrededores de Qumrán, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Aunque el manuscrito insinúa la presencia del arca, no proporciona coordenadas precisas. ¿Qué sabemos sobre el lugar donde descansa el arca? Es posible que, al igual que algunos científicos creen haber hallado el Arca de la Alianza, Dios esté enviando señales y orientación a los elegidos para descubrir este tesoro perdido hace miles de años. Pero no sabemos si permitirá que la existencia del arca sea anunciada públicamente, o si simplemente está mostrando a la humanidad el espíritu sagrado de esta reliquia, no su forma física. Por ejemplo, Ron Wyatt afirmó haber encontrado el Arca de la Alianza,
Pero algo extraordinario ocurrió, y le convenció de no registrar fotografías ni videos de ella. Él narró que cuando regresó al lugar para obtener más pruebas, 4 ángeles se le aparecieron y le dijeron que no era el momento adecuado para que el mundo viera el descubrimiento con sus propios ojos, pero que el tiempo se acercaba. Según Wyatt, en ese momento habrá una ley religiosa universal impuesta en todo el mundo. Por lo tanto, para tocar el arca y verla con tus propios ojos, necesitas esperar la aprobación divina. Mientras tanto, volvamos atrás en el tiempo para revisar los momentos en que pudo haber ocurrido la última aparición del Arca de la Alianza. La última vez que el arca se menciona en el Antiguo Testamento es en 2 Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: colocad el arca sagrada en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya no será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Esto ocurrió durante el reinado del rey Josías, alrededor del año 630 a.C. Una de las teorías más conocidas sobre el destino del arca está vinculada a una narrativa épica de Etiopía del siglo XIV, el Kebra-Nagast. Según este relato, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén durante el siglo X a.C. y tuvo un hijo con él al regresar a su tierra natal. Su hijo, llamado Menelik, volvió a Jerusalén cuando alcanzó la mayoría de edad. Aunque Menelik finalmente decidió regresar con su madre, Salomón lo envió acompañado de los hijos de nobles judíos. Sin que Salomón ni Menelik lo supieran, estos compañeros, frustrados por dejar Jerusalén, decidieron llevarse un recuerdo: el Arca de la Alianza. Para cuando Salomón se dio cuenta, ya era demasiado tarde para recuperar la sagrada reliquia. Menelik llevó el arca consigo a la ciudad de Aksum, y con el arca a su lado, conquistó varios territorios, estableciendo lo que más tarde se convertiría en el Imperio Etíope. El Kebra-Nagast y su relato sobre el arca forman una parte importante de la historia nacional de Etiopía. Aunque muchos estudiosos consideran hoy este texto apócrifo, los reyes medievales de Etiopía, pertenecientes a la llamada dinastía salomónica, afirmaban descender de Menelik y Salomón. Esta dinastía gobernó hasta 1974, y su conexión con la Biblia quedó plasmada en las constituciones de 1931 y 1955 del emperador Haile Selassie. Además del gobierno etíope, la Iglesia Ortodoxa Etíope, la denominación religiosa más grande del país, considera el Kebra-Nagast como una historia cristiana legítima. Según los líderes de la Iglesia, el Arca de la Alianza ha sido celosamente custodiada durante siglos en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion. Ni siquiera el sumo sacerdote de Aksum puede entrar a la cámara donde está guardada. Su único guardián es un monje virgen, quien no puede abandonar el terreno sagrado hasta su muerte. A pesar de esto, la influencia del arca se siente en todo el mundo ortodoxo etíope. Cada iglesia tiene su propio tabot, una réplica sagrada del arca. Estos tabots se guardan en el Kedist Kedusan, o Santo de los Santos, y solo se sacan durante festividades o en momentos de necesidad. De hecho, cada tabot es venerado como si fuera el propio arca. Aunque es un componente integral de la ortodoxia etíope, la naturaleza de la supuesta custodia del arca en Aksum ha hecho imposible verificar esta afirmación. La mayoría de los historiadores cree que, si existió, la reliquia de más de 3000 años se desintegró o fue destruida. Pero esto también es mera especulación. Para muchos, el destino final del arca sigue siendo un misterio fascinante y quizás insoluble. El simbolismo del arca alcanzó su clímax durante el día de la expiación. Cuando la sangre del sacrificio caía sobre el propiciatorio, la gloria de Dios se manifestaba. Esto representaba la gloria de Dios, donde los ángeles están ante su trono glorificándolo día y noche. También era una imagen de la presencia restaurada de Dios a través de la resurrección de Cristo. Cuando María Magdalena fue al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús, encontró a 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. La presencia de Dios fue devuelta al creyente mediante la resurrección de Cristo. Los elementos de la redención son las cosas que los ángeles anhelan contemplar.
Si llegaste hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. También comenta tu opinión sobre este tema. Nos encantaría saber qué piensas. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo video.